Hoy vamos a hablar de impuestos. Vaya rollo, ¿eh? Pues sí, tenemos que hablar del grupo 63, que recoge tributos, es decir, impuestos, tasas, contribuciones especiales, todo aquello que tiene que ver con la hacienda pública. Y el más importante de los impuestos y el que supone un gasto más importante para las empresas es el impuesto sobre el beneficio. Os voy a explicar un poquito cómo funciona este impuesto para comprender cómo lo contabilizamos. Fijaros, un año normal, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, este mismo año, el 2024. ¿Qué pasará durante este año? Pues que en base a lo que pasó el año pasado, la empresa hace una predicción y hace como unos pagos a cuenta. La empresa le va pagando en determinados momentos, en abril, en octubre y en diciembre de este año, le hace unos pagos a cuenta a Hacienda, es decir, le va pagando poquito a poco lo que le tendrá que pagar por el impuesto sobre el beneficio. Y después, cuando llega al final del año, el 31 de diciembre, calcula el beneficio que ha obtenido y a ese beneficio le aplica el 25%, que es lo que hay que pagar del impuesto de sociedades. Sí, Hacienda se lleva el 25% del beneficio que sacan las empresas. Es mucho. Todos estos pagos a cuenta que nosotros vamos haciendo durante el año se recogen en la cuenta 473. Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta. Aunque no sepamos el beneficio que vamos a tener, ya le vamos adelantando a Hacienda este impuesto que le tenemos que pagar. ¿Y qué pasa cuando ya sabemos el beneficio que tenemos? Pues que es en julio del año siguiente, en este caso sería en julio del 2025, hacemos la autoliquidación del impuesto. Calculamos cuánto lo habíamos pagado, cuánto es lo que le tenemos que pagar por el impuesto y ya en función de ese resultado sabremos si nos hemos pasado y Hacienda nos tiene que devolver o nos hemos quedado cortos y tenemos que pagarle un poquito más. Vamos a ver cómo se haría con un ejemplo, que siempre es más fácil. Imaginaros que pues una empresa realiza estos 3 pagos fraccionados en abril, octubre y diciembre de 150 euros, ¿vale? Que llegado el 31 de diciembre calcula el beneficio y obtiene un beneficio de 5.000 euros, una vez de hacer el saldo de gastos y de ingresos en la 129. Y en julio del año siguiente hace la autoliquidación. Vamos a ver los asientos. Es muy fácil. En abril, en octubre y en diciembre se hará el mismo asiento. Como estamos haciendo 3 pagos fraccionados del mismo importe, pues haremos en abril pagamos 150 euros, lo contabilizamos en la 473, Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta y se lo pagamos por bancos. Y eso lo repetiremos en octubre y en diciembre, ¿vale? Llega el 31 de diciembre y nosotros, la empresa calcula que tiene un beneficio de 5.000. Como le tiene que pagar a Hacienda el 25%, habría que ingresarle a Hacienda 1.250 euros, que sería el gasto que tiene la empresa por el impuesto de sociedades. Este sí que es un gasto, no la gestión del IVA, como vimos. Vamos entonces a julio del 2025, en este caso, para hacer la liquidación, la autoliquidación del impuesto de sociedades. Vamos a echar cuentas de qué es lo que hemos estado haciendo. Ya hemos calculado lo que tenemos que pagar, 1.250 euros, pero ya hemos pagado lo que hemos ido anotando en la 473, 450 euros, 150 de abril, 150 de octubre y 150 de diciembre. Luego, ¿qué nos queda por pagar? Pues nos queda para pagar 1.250 menos 450, 800 euros. ¿Dónde contabilizamos esto que hay que pagar a Hacienda? Pues en la 475.2, Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades. ¿Vemos el asiento? Muy fácil. Contabilizamos nuestro gasto en la 630, impuesto sobre el beneficio por 1.250, que es lo que habíamos calculado. Damos ya de baja las retenciones y pagos a cuenta que hemos estado haciendo y que en total son 450 y contabilizamos la deuda que tenemos con Hacienda en la 475.2. Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades 800
y que tendremos que pagar por bancos a continuación. Pero ¿qué pasaría si nos hubiéramos pasado? Es decir, en el mismo caso que tuviésemos que pagar por impuesto de sociedades 1.250, imaginaros que hubiésemos hecho pagos a cuenta por 1.500 euros en vez de por 450. ¿Qué habría pasado? Que hemos ingresado a Hacienda más de lo que le tenemos que pagar. Nos hemos pasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Hacienda nos va a devolver lo que no hemos pasado y lo contabilizaremos en la 470.9. Hacienda Pública deudora por devolución. Nos lo tiene que devolver. Y el asiento es muy parecido. Contabilizamos igualmente nuestro gasto, damos de baja lo que hemos pagado a cuenta, en este caso 1.500, pero como nos hemos pasado, Hacienda nos lo va a devolver y por lo tanto lo contabilizamos en la 470.9, que es una cuenta de activo, porque tenemos un derecho de cobro contra Hacienda. Hacienda Pública deudora por devolución del impuesto por ese importe que nos hemos pasado. ¿Vale? Es sencillo. Hay otra cuenta relacionada con los tributos, con los impuestos, que es la 631, otros tributos. Y aquí se mete todos aquellos impuestos que no tienen esta naturaleza del impuesto de sociedades. Por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles, lo que tendríamos que pagar por aquellos edificios que son propiedad de la empresa, o el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que hay que pagar por los coches, vehículos, transportes que sean propiedad de la empresa, o la tasa de basura que nos giran los ayuntamientos. Pues esto es todo. Ya sabéis contabilizar el impuesto de sociedades. ¡Ánimo ya por la siguiente!